b menos a al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Por el límite, cuando n tiende a infinito, de n cuadrado más n sobre n cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto vale este límite? Infinito sobre infinito. 1, ¿verdad? 1. 1. Ah, sí. Estoy oxidado. ¿Eh? Y ahora entonces, ok, entonces esto me queda ¿cuál? A más A por B menos. ¿No? Sí. ¿Sí? Y eso me da ¿sí? Y eso termina siendo ¿se dieron cuenta, no? Da lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Dónde? Este es B más A, lo mismo que A más B, ¿no? O sea, sí, pero ya te escribió la fórmula en la que tenía. Claro, da lo mismo, ¿verdad que sí? Claro, que eso es lo que quería que se dieran cuenta. Que da lo mismo, ¿verdad? B menos A sobre B más A, todo sobre 2. Eso significa que el método este que encontró Riemann para calcular el área en efecto funciona. Porque coincide con una fórmula que ya se tenía. Entonces aquí aplicamos un método que no tiene nada con esa bendita fórmula y fíjate que llegamos a un resultado similar. Igual, pero no similar, igual, exactamente el mismo. ¿Ves? ¿Se acuerdan cuando estudiaban derivadas por definición? Sí, que les pedían usar la definición para calcular la derivada. Bueno, esto es lo equivalente. Usar la definición de la integral para calcular la integral. Ya, profe, usted no puede pedir, claro. Yo te puedo pedir, usa la definición de la integral para calcular las siguientes integrales. Claro. Sin ningún problema. Ah, bueno, pero tampoco te puedo poner cosas muy peludas, ¿no? Sí, puedo poner eso. No, o sea, no voy a usar funciones trascendentales y tampoco tan jodidas, polinómicas. Polinomios sencillitos, así, tú sabes, ¿no? De repente no necesitas dibujar, no es necesario. Sí, yo te puedo decir, usa la definición de integral, definición de integral para calcular, por ejemplo, la integral podría ser de 0 a 2 de x cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Ves? Una cosa sencillita, facilita de trabajar. ¿Ves? Sin ningún problema lo podemos hacer. ¿Qué necesito conocer? ¿Por dónde debo empezar la solución? ¿Qué debo establecer primero? El intervalo. La longitud del intervalo, exactamente. Si no, eso es lo primerito que debo hacer, definir la longitud del intervalo.
Porque con la longitud del intervalo se calculan los x sub i. Y con los x sub i se calcula el f de x sub i. Así de simple. ¿Y cuál es la longitud aquí? Los delta x sub i, ¿cómo son? 2 sobre N. Eso es. 2 sobre. B menos A, ¿verdad? B menos A sobre 2 sobre. Este es A, este es B, ¿no? Entonces, por si acaso, para los que no vieron los efectos especiales, ¿verdad? Este es A, este es B. El delta X sub I es B menos A sobre E. ¿Ves? Sale. Luego entonces empiezo a definir los X. ¿Quién es el X sub 0? No, 0, hijo. Deje la chuleta. Ajá. ¿Quién es el X sub 1 entonces? 2. 2 sobre E. ¿Quién es el X sub 2 entonces? 2 sobre N. 2 sobre N más. ¿Verdad que es así? Sí. Claro. Porque es X sub 1 más 2 sobre N, ¿no? Claro. Ustedes al principio están perdidos. Pues puta, mierda, ¿cómo es esto? Bueno, marico, o sea, recuerda, tú colocas aquí, este es el 0, este es el 2, este es el X sub 0. Aquí está el X sub 1. ¿Y cuánto vale esta longitud? 2 sobre N. ¿Cuánto es X sub 1? Este pedacito, 2 sobre N. Ya, la puta, no puede ser. Ahí aquí está el X sub 2. Y esto es 2 sobre N. Sería X sub 1 más 2 sobre N. Pero X sub 1 es 2 sobre N. Más 2 sobre N. Y entonces esto es 2 veces 2 sobre N. Profe, si coloco 4 sobre N, 3 marico, no es que no te das cuenta del comportamiento recurrente que estamos haciendo. Pero entonces, ¿qué sería X sub 3? 3 por 3. 2 sobre N, ¿viste? Y entonces aquí tú después conjeturas diciendo X sub I es igual a I por 2 sobre N. Ya tienes el X sub I, entonces ahora puedes calcular F de X sub I. Entonces esto implica que F de X sub I es igual a I por 2 sobre N al cuadrado más 1. Uy, chao. Eso sí está feo. Vamos a ponerlo más bonito. Esto es igual a I al cuadrado por 2 entre N al cuadrado más 1. Profe, si pongo 4 sobre N al cuadrado, ponga esa mierda si quiere. Da igual, en serio. Póngalo. Yo no lo voy a dejar así. Listo, ya tengo F de X sub I, ya tengo delta X sub I, lo tengo todo, puedo aplicar la suma de rima. Primero la suma y después le aplico límite al resultado. ¿Bien? Y voy a calcular un límite ridículo de esos límites que ustedes calculaban antes cuando estaban chiquiticos en el cálculo 10. ¿Ven que es muy fácil? Echamos. Ajá. Entonces comenzamos con la suma. Suma desde I igual 1 hasta N. Ajá. Va a poner la fórmula. F de X sub I por delta X sub I. Empezamos a sustituir. Desde I igual 1 hasta N de F de X sub I. Ajá. Todo esto. I al cuadrado, que multiplica a 2 sobre N al cuadrado, más 1, y esto se multiplica por 2 sobre N. Bien, volvemos a multiplicar. Bien, entonces me queda la suma desde I igual 1 hasta N. Me queda entonces I al cuadrado, ¿verdad? Por ¿cuánto? 2 sobre N. 2 sobre N elevado al cubo más 2 sobre N. Separamos en dos sumas, ¿verdad? Ajá. Y la primera suma, a ver, si lo
Creo que no cometería, ¿verdad?, ninguna imprudencia si hacemos esto. ¿Verdad? La primera, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y la segunda sería entonces cuánto? 2, ¿verdad? 2. Esto por esto. Como no depende de ahí, ¿te ven ahí? No, no allí. Listo. El X sub I se pasa sin ahí. ¿Cuál? Arriba, en la suma arriba. ¿Eh? Cuando es 2N no es por I también. X sub I es igual a I. 2 sobre N. Ese. X sub i igual a i por 2 sobre n. Claro, lo hice aquí. Y está el cuadrado. Arriba. En el delta de X sub I cuando... No, usted está loco, ese 2 entre n. Ahí tiene 2 Claro, ese delta X sub i es 2 entre n, claro. Más uno. Ajá. Bueno, ahora entonces fíjense ustedes. La suma de los primeros números naturales elevados al cuadrado. Coloquen ahí. Suma de los primeros números naturales elevados al cuadrado. Suma de los estos están elevados al cuadrado. ¿Bien? Fórmula. Sobre 6, ¿verdad? Ajá. La suma de los primeros, la suma desde i igual 1 hasta n de los números al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Esa es la fórmula. Y esa la coloco aquí. Esa fórmula la coloco aquí. Entonces me va a quedar igual a 2 sobre n elevado al cubo, que multiplica a n por n más 1 por 2n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 6. ¿Bien? Más 2. Listo. Ya calculé la suma, ¿verdad? Ahora el límite. Entonces pasamos al entonces sería la integral, claro, para mí es interesante, la integral de 0 a 2 de x cuadrado más 1 de x es igual a el límite cuando n, ¿ves la definición? ¿Ves? Ay, la borré, qué bueno. Cuando n tiende a infinito de la suma de rima desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x sub i, delta x sub i, entonces tú dices igual a el límite cuando n tiende a infinito y pones todo esto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Es decir, que te va a quedar 8n, ¿verdad? ¿Sí? Por n más 1 por 2n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 6n, ¿verdad? 6n al cubo. Muy bien. Todo esto más 2. ¿Y cuánto va a ser el límite? 2. Claro, que eso puede ver. Ya no puede ser eso. 2. Son como locos, ¿no? 2 por 8, 16 sobre 6. 16 sextos. Ahí 6 sextos. Claro, eso da 16 sextos. Claro. Porque ¿de qué grado es este polinomio? 3 y este de grado 3. ¿Y cuál es el coeficiente principal de este? 16 n cubo, ¿verdad? Claro, solo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Pues 16 sextos más 2. 16 sextos más 2. Entonces 16 sextos, eso es lo mismo 12 más 2. De 6 más 2, 12 más 10. Y eso, 28. ¿Sí? Sí, 28. 12 más 16, 28 sextos. Pero 28 sextos es lo mismo que 14 tercios. Listo. Entonces usted agarra GeoGebra, por ejemplo. Y no, GeoGebra no. Aquí ya no vamos a hacer mi GeoGebra. Ahora agarramos singular. O sea, búsquenlo ahí, lo tienen. Su teléfono está. Claro, coloque ahí. Sí,
Sí, con esta E. Símbola. Símbola. Sí, pero ¿qué le...? En Google. Ya tiene símbola E. Bueno, entonces busca donde dice integrales. Hay una opción donde aparece integrales. las define. Claro, integrales definidas, por supuesto, claro. Y coloca eso. La integral de 0 a 2, de esto, de esto. ¿Viste? 14 tercios. Acá aparece el 14 tercios. Ahí. Bien. Entonces, uno de los problemas que ustedes van a resolver es justamente usar la definición para evaluar integral. Es un problema que van a resolver, que van a estudiar. Yo no les puedo colocar cosas muy extrañas aquí. O sea, lo más que puedo colocar aquí es un polinomio de grado 4. Lo más, así tú sabes, ¿no? Se volvió loco, hijo de puta, puso un polinomio de grado 4. Es lo más que puede haber. Bien, porque hay fórmulas para cuando es de grado 1, esta fórmula cuando es de grado 1, hay fórmulas para cuando es de grado 2, hay fórmulas para cuando I está de grado 2, hay fórmulas para cuando I está de grado 3 y hay fórmulas para cuando I está de grado 4. Hasta ahí llegaron las fórmulas. No, ya se jodió la vez. Yo no puedo pedirle a ustedes que usen la definición para calcular una integral de una función trascendental. No puedo. Es más, usar la definición para calcular una integral siendo la función 1 sobre x, esta, desde A hasta B, de la función 1 sobre x de x, esto es un tremendísimo lío. ¿Quieres ver ese lío? Revisa mi canal. Sí, yo resuelvo un problema de eso. No, tiene que hacer. Pero ahí está. Usted se mete allí y va a ver cómo yo utilizo la suma de rimas para calcular esta integral. Y usted va a ver, a la puta, se volvió loco. Todo lo que hizo, no joda, ¿ves? Porque el problema con la suma de rimas es que no es atractiva, pues, no es fácil de aplicar, bien, es complicada, pues. Yo la trato de explicar lo más sencillo posible, fíjense ustedes que tampoco es una cosa imposible, pero depende de la función, depende de la función que se coloque aquí. Entonces, cuando la función es, por ejemplo, una función trascendental, seno, coseno, logaritmo, exponencial, o cuando es una función racional, como esta, o cualquier otra función que no sea polinómica de grado, ¿verdad? Tiene que ser de grado menor o igual que 4. Ya cuando pasa de ahí, miren, chao. ¿Ves? Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo se calculan las integrales? ¿Cómo se hace para calcular las integrales definidas? Bien, o sea, ¿cómo se hace? Bueno, ahí es donde surge el teorema que lo cambia todo. El teorema tan importante que tiene un nombre fundamental. Dice teorema fundamental del cálculo. Del cálculo. El teorema fundamental del cálculo lo cambia todo. ¿Bien? Teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente: si tengo una función continua en un intervalo, bueno, no tiene por qué ser continua. En realidad, no exige que sea continua, simplemente acotada. Podría ser discontinua, pero tiene que ser acotada. Wow. Este es un teorema sumamente fuerte. Si f es acotada,
en el intervalo AB, entonces, no, sí, entonces, basta con que la función sea acotada en el intervalo AB. Entonces, podemos garantizar, entonces, ¿Con acotada se refiere a qué? vamos a acotar, como el seno o el coseno, o como la arcotangente, que no tenga una asíntota vertical. Las funciones que tienen asíntotas verticales no son acotadas. Si f es acotada en el intervalo de me falta algo. Es que tenía tanto tiempo y no preparé, no miré el libro. A ver, quiero que sea acotada. Entonces, si la función acotada en el intervalo cerrado a B, entonces yo puedo garantizar que la función es integrable. Eso es cierto. Basta con que sea acotada, es integrable en el sentido de Riemann. Eso es. Listo. Entonces, si la función es acotada, entonces f es integrable en el sentido de Riemann. ¿Ok? Porque se puede integrar en otro sentido. ¿What? Claro, porque estamos usando una suma de Riemann. Entonces la integral la estoy definiendo a partir del límite de una suma de Riemann. Entonces es integrable en el sentido de Riemann. Pero si yo defino eso de otra manera, entonces sería integrable en el sentido de esa otra manera. Por eso es importante tener claro esto. La integral no se define únicamente como la definió Riemann, se puede definir de otra manera. Solo que para nosotros en cursos de cálculo usamos el sentido de Riemann porque es la que se acopla a los contenidos que estudiamos. Pero si ustedes deciden hacer estudios avanzados en cálculo o en matemática, se van a dar cuenta que hay unos espacios que son sumamente extraños, no son tan bonitos como los números reales, tienen muchas limitaciones, le quitan condiciones, los debilitan mucho, y en esos espacios increíblemente debilitados, la suma de Riemann no funciona. Entonces hay que integrar. Entonces en esos espacios muy limitados se integra de otra manera. Por eso, gracias a Dios que nosotros no hacemos eso. Bueno, si usted decide hacer un doctorado, una maestría y se encuentra con eso, chulo. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda a meterse en ese pelo? Pero como usted lo hace porque quiere, entonces usted lo hace con gusto. Como me dijo una vez una compañera mía de estudio en el doctorado, ay no, qué fastidio. Yo le dije, ¿en serio te da fastidio estudiar esto? Bueno, pues se dio cuenta que la había metido hasta el fondo. Y le dije, mira, porque nadie te obligó a meterte en esto. O sea, alguien te obligó a que te metieras en esto, ¿no? Entonces, claro, si entonces lo estás haciendo con ganas es porque te gusta. O lo deberías estar haciendo con ganas porque te gusta. Bueno, entonces, si f es acotable, si es la función, entonces f es integrable en el sentido de Riemann. Y si además existe, por eso se me olvida decir algo. Esto es tan bueno que hasta va en partes. O sea, el teorema fundamental es tan bueno que va en pedazos, va en partes. Vamos a hablar de la primera parte, después hablamos de la segunda parte. Y si además existe una función f mayúscula, ¿sí, no? Una función f mayúscula de tal que f prima de x es igual a f de x, la función f. Y si además existe una función f mayúscula que la derivada me da la función pequeña, la derivada me da la función esta que está aquí, entonces la integral desde a hasta b de f de x se define como f de b menos f de a.
¿Ves? Cuando nosotros calculamos integrales, cuando hacemos el proceso de integración, ¿qué estamos buscando? Una función que al derivarla me dé la función que está dentro del integral, ¿verdad que sí? Entonces estamos buscando esta función f. Cuando yo derivo esta función, ¿qué me da? La función que está dentro del integral. Entonces eso es lo que estoy haciendo. A ver, la puta, no entiendo. Ya, profe, otra vez. Calmita ahí porque me puedo perder. Bueno, eso que usted acaba de decir es lo que yo nunca he podido entender los profesores. He visto esta mierda 3 veces, pero yo no he podido entender esa mierda. Calmita, Calma. Fíjense esta función. La integral de 0 a 2 de x al cuadrado más 1 de x. Bueno, pues vamos a calcular por aquí, lejos. Ven, para que no se contamine aquí. Vamos a calcular. ¿Cuánto es eso? O sea que está ahí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que esa es? Está listo. Entonces voy a calcular. Eso es lo que dice, ¿no? F de B menos F de A. Entonces me quedaría 2 al cubo sobre 3 más 2 más 6 menos, abro paréntesis, ¿verdad? Para no cagarla. Entonces me queda 0 al cubo sobre 3 más 0 más 0, ¿cierto? Sí. Ok. 8 tercios más 2 más 6 menos 6. Y 8 tercios más 2, no puede ser. 14 tercios, güey. ¿Quieren seguir usando sumas arriba? No, más cuando uno aprendió a hacer esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que aprendimos a hacer esto? Se supone. Claro, nosotros, ¿qué fue lo que aprendimos a hacer? Aprendimos a calcular antiderivadas. Eso fue lo que hicimos. Si usted sabe calcular antiderivadas, entonces usted sabe calcular integral. Cuando nosotros hacemos este proceso de integración, encontramos antiderivadas. Cuando nosotros calculamos esto, estamos calculando una integral. Los libros le llaman integral definida. Yo la costumbre, pues uno le termina diciendo integral definida. Pero para mí la integral es esa, la que es definida. Para mí esto no es la integral, esto es una antiderivada. Esto es una antiderivada. Aquí estoy calculando antiderivadas. Encuentro antiderivadas. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer con las antiderivadas? Las antiderivadas es el recurso que yo utilizo para encontrar integrales por medio del teorema fundamental del cálculo. ¿Escucharon lo que dije? La antiderivada es el recurso que yo utilizo para calcular integrales por medio del teorema fundamental del cálculo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Lo podemos hacer así. Si usted tiene ese problema, calcula la antiderivada y después calcula las imágenes. O si quiere, puede utilizar la regla de barra. ¿Ves? Voy a escribirlo porque una vez alguien me dijo, es la de barro. No, de barro no. De barro. Es así. Entonces, ¿qué dice él? Él dice lo siguiente. 0 a 2 de x al cuadrado más 1 de x. No es necesario irnos fuera de ella. Lo podemos hacer ahí mismo. Decimos que es x al cuadrado sobre 2. El barro integra mal. X al cubo sobre 3 más x. No es necesario ponerle la c. Y colocamos una rayita así en vertical.
0, 2. ¿Qué significa esto? Evaluada de 0 a 2. Eso es lo que significa. Entonces evaluamos el de arriba, 2 al cubo sobre 3 más 2 menos, ponemos 0 y eso me da 0. Y esto me termina dando 14 sobre 3. Y así es como lo hace todo el mundo. Así, ¿verdad que así lo hace todo el mundo? Así es como todo el mundo trabaja. ¿Bien? Porque encontramos que esta es la manera más práctica de calcular una integral. Bueno, muchachos, ¿vieron qué le dije? Que iba a estar bonita la clase, ¿verdad que sí? Ah, miren, cuando empecemos la integral esto le va a gustar. Bueno, ya sabemos qué es la integral. La integral es el área, ¿verdad? Ah, ok, bien, muy bien. La integral no es el área, la integral es el límite de una suma de Riemann. Ya vamos a ver qué diablos, no, para qué nos va a servir eso. Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase.